nosotros no podemos amar lo perfecto, solo podemos amar lo imperfecto. Siempre una pareja tiene que ser o servir para crecer. Si lo hablamos desde un aspecto más metafísico, podríamos decir para perdonar. Continuamente nosotros estamos practicando el perdón con nuestra pareja, porque estamos aprendiendo a verlo tal como es y no como nosotros imaginamos que es. La otra vez yo les pasé un libro que se llama La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz, donde él, mediante un cuento, explica esto de las imágenes. Yo creo que me caso con él y él se casa conmigo, pero en realidad yo me caso con una imagen que yo me hice de lo que es el hombre. Y el hombre se casa con una imagen de lo que él tiene como lo que es una mujer. Entonces después yo ya tengo dos imágenes, la imagen que yo tengo de mí, más la imagen que yo me hice de él, más él tiene la imagen de él, más la que se hizo de lo que es una mujer, y llega un momento que pareciera que nos estamos relacionando entre como 4 o 6 imágenes, dice Miguel Ruiz. Después de ese libro, péguenle una ojeadita donde está el cuento ese que les digo de la gente que tiene la piel enferma. Por eso nosotros en realidad, cuando nos enamoramos de una imagen, no lo vemos al otro como es. Por eso en las frases sanadoras de la pareja, nosotros usamos esa famosa frase te veo. Antes no podía, por el tema de la doble transferencia. Por eso no lo vemos a nuestra pareja. Eso lo descubrimos porque en una constelación, esperen que voy a buscar los muñequitos porque si no no se los puedo mostrar, es muy difícil. En una relación de pareja, el cliente, imagínense en que esta es ella, este es él, vamos a imaginar que los puso así, ¿no? Estos son los padres, vamos a ponerle los padres primero. Estos son los padres de ella, los padres de él. Entonces resulta que yo le digo, bueno, que configure, y ella pone a su pareja acá, en el lugar del papá. Y capaz que ubica al papá acá, en el lugar de la pareja. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta, ¿m?, que el lugar de la pareja está ocupado por el papá. Y a su pareja ella la ve como el papá, y al papá como la pareja. Internamente, estamos hablando a nivel interno. No es que lo vea con los ojos físicos. Por eso hay que comprender muy bien que nosotros estamos siempre hablando a nivel imágenes. Fíjense en que en las constelaciones se trabajan imágenes. Cuando nosotros comprendemos lo de la imagen, que yo no soy esta, sino la imagen que yo creo que soy, ¿no? Es que se empieza a aclarar el panorama, porque yo ya cuando converso con otro, ya no converso con una imagen que yo me hice del otro, sino que voy más allá. Uso esa frase famosa de lo veo con buenos ojos. Ver con buenos ojos no es que lo veo buenecito, no, es que lo veo como es. Lo veo desde el alma, no desde la persona. Desde las personas no hay solución en este mundo. Las personas tenemos egos y los egos somos así. Somos aduladores, somos mentirosos, somos supersticiosos, somos miedosos. Bueno, el ego tiene todas las cualidades que nos podamos imaginar. El alma no. Por eso nosotros hacemos movimientos del alma. Desde la persona y la personalidad no se puede constelar. Nosotros no vamos a arreglar las personas en una constelación, ni tampoco hacemos canalizaciones de personas.
Por eso a mí me gusta tomar con pinzas esto de los que canalizan, porque a veces nadie puede saber si realmente es eso lo que le llegó al representante. Por eso a mí me gusta trabajar con el cliente, lo que él me dice, porque sí, eso yo lo puedo tomar como verídico, porque es lo que él siente. Y estamos trabajando con el alma. Y ahí entonces la constelación va viento en popa, porque solamente dejamos que sucedan los movimientos del alma. No existen movimientos de persona. Parece que se mueven los muñequitos, pero los muñequitos están representando, están representando. Cuando nosotros constelamos y vemos en el lugar en el que estamos, eso nos dice, ah, yo estoy ahí. Y ahí es donde uno empieza a sentirse y se aleja un poco de la cabeza. Por eso los vínculos de pareja tienen que ser para eso, para crecer. Bien, pero ¿por qué se suceden estos, aparte de los que ya dijimos, ¿no? Estos problemas de pareja? Porque justamente a veces yo me caso con un hombre, con una imagen de un hombre, ese que yo me hice, porque nosotros somos hacedores de imágenes, somos así. Eso que yo creo que él es, así, qué sé yo, estamos en ese idilio, pero después de un tiempo empieza a fracasar la pareja porque yo ya le empiezo a ver todos los defectos. Ya la imagen no obedece a la imagen que yo me había hecho. Se me desdibuja la imagen. Nos empezamos a echar culpas, empezamos a luchar. Vos me dijiste, yo no te dije, tengo miedo que el otro me abandone. Le digo lo que mm, puede servir para que a él no me deje y no le digo lo que siento realmente porque tengo miedo. No asumo mis propios errores. No me doy cuenta que en realidad mi pareja me está mostrando todo eso que yo tengo que sanar, porque es mi reflejo, mi fiel reflejo, mi pareja. Entonces, como no queremos ver, entonces después justamente dejamos de ver al otro, porque ya el otro no cumple los requisitos. Y yo creo que cambiándolo por otro se arregla, pero si yo no soluciono con ese, es que se va a volver a repetir. Porque el problema siempre está en mí, no en el otro. Bien, voy a dejar esta parte de las familias múltiples que es harto complicado y difícil. Y voy a buscar acá las frases sanadoras para las parejas. Nosotros en las frases sanadoras de pareja siempre tenemos que usar, primero, como dije, te veo, ahora te veo, antes no podía, y te tomo como mi hombre, y me doy como tu mujer. Me doy como tu hombre y te tomo como mi mujer. Te tomo y me doy con amor. Es un tomar y un dar recíprocos, la pareja. Si hay reproches, entonces la pareja va a fracasar, obviamente. Hellinger dice que sin madre no hay pareja. ¿Qué significa? Que si yo no sano la relación con mi madre, es que voy a tener dificultades o en tener una pareja estable o en no tener problemas con mi pareja. A veces viendo cómo nos va con la pareja que nos damos cuenta cómo nos va con la madre, si la tomamos o no, ¿no? Es un indicador. Si no hubo un cambio, no fuimos tomando a nuestra madre a lo largo del tiempo, va a suceder que nuestras sí, relaciones de pareja van a presentar el mismo patrón. Por eso a veces también en las constelaciones
otro movimiento que está muy bueno hacer es el de colocarle a las parejas a sus padres detrás. ¿Mm? Y que cuando ella lo toma a él, lo toma con todo lo que trae de su sistema. Y él la toma a ella con todo lo que trae de su sistema. Divina, ¿Bien? Sí, ¿quién está haciendo ruido ahí? A ver, esperen. no, Viviana está te bien. estoy hablando. A ver, esperen que acá la silencio. Ah, Marian está hablando. Sí, Marian, Te quiero decime. hacer una pregunta. Sí. Cuando el hijo es muy apegado con sus parejas, Mm, ¿cuál es ahí el conflicto? Porque, bueno, justo aproveché que se fue, tengo mm, mi hijo mayor, que ya tuvo sí, dos parejas y con las dos parejas repite lo mismo, que se pega como es una sopapa, son todo el día juntos y sí. dejan de ser ellos, ¿viste? Dejan de hacer ejercicio, va, él deja de hacer ejercicio, deja de preocuparse por sus cosas, por estar Mm, con sus amigos. Y a mí la verdad es que yo sé que es algo mío, pero no sé detectar bien qué es el problema, ¿viste? ¿Dónde está? Va, creo que es algo mío, no sé. sí. Bueno, tampoco para echarse culpas, pero vos, ¿cómo es la relación tuya con él? Bien, bien, con los dos tengo buena relación. Ahora, cuando empezó con esta chica, habíamos tenido conflictos porque ella era como que sentía que él era muy, muy dependiente de mí y nada que, para mí nada que ver porque yo, trato de mantenerme, viste, en el lugar que me Sí, corresponde. A veces noto que él toma posiciones que yo ya le dije, vos no sos papá, sos hijo, viste, siempre se lo digo a él claro. y lo entiende. Pero es él el que es más de hablar de mí o decir porque mi mamá esto, porque mi mamá aquello, pero yo no soy tan de estar todo el día mis Sí. hijos, como que me ocupo Mm. mucho de mis cosas. Va- Imagínate, me la paso o mirando constelaciones o haciendo sí, cosas mías. sí, sí, pero a Es veces no tiene nada que él, ver, no tiene nada que ver lo que hagamos a nivel de la forma. Es lo que claro, sucede a nivel inconsciente. ¿Qué sucede? sí. Eh, él, ¿sí? No hizo el traspaso este de ir de la esfera de la mamá a la del papá. Entonces él está en la esfera de la Ah, mamá. claro, porque el Entonces, papá, sí, claro, el papá, entonces él ve a una mujer y ve a su mamá. Y trata de establecer claro, relaciones con las mujeres buscando a que sea como es la mamá. Por eso son tan pegotes. ¿Mm? así tal cual. Claro, establecen relaciones de madre-hijo. Claro, nosotros, claro, primero, o sea, ustedes lo primero que tienen que soltar es la culpa. Porque las constelaciones no son para que nosotros nos transformemos de un personaje 2.5 a uno 20.80 y seamos perfectos. Sí, No, tenemos que soltar eso, porque es que en realidad nosotros no tenemos control sobre el campo. Solamente lo que podemos hacer es verlo, tomar sí. conciencia, darnos cuenta, ¿bien? E ir trabajando internamente para que estos movimientos se van de a poco, porque no es una cosa que se va a producir de golpe, Claro. ¿sí? Porque quizás, a ver, el movimiento acá depende más de él que de tu parte, Sí, yo porque lo que estoy haciendo es correrme, ¿viste? Cuando me viene con algún reclamo que no tiene sentido, yo me corro, como decís vos a veces, no me hago sí, cargo. O sea, sigo con mis cosas, bueno, sí, está exacto, bien. sí, sí. Va a ser un Viste, como poco, que por dentro, bueno, no sé, anda al psicólogo. Ya le dije igual anda a hacer terapia, porque bueno, el constelaciones, todo eso no da claro, o bolilla, sea, pero digamos, el papá de él, ¿es el mismo sí, papá del otro hermano o son diferentes papás? sí, El es el mismo mismo. papá. Y el papá estuvo ausente o estuvo Estuvo presente. ausente varios años, 14 años estuvo Ah, ausente, cosa que el menor nunca tuvo drama con eso, nunca estuvo enredado con ese tema, ni tampoco lo necesitaba mucho, pero sin embargo el otro sí, el que tiene el que el te más estoy grande, hablando, sí, siempre sí. esperó de tener un papá y buscó papá por todos lados. Fue el último que habló con él
cuando desapareció y como que se quedó ahí, ¿viste? Y está enojado con claro, él. Ahora reapareció de nuevo, bien, con buena predisposición, el padre, ¿no? sí, Pero, y yo sabiendo, teniendo todo este conocimiento, intenté que se acerquen, obviamente, sí, desde un lugar bueno, pero bueno, bien, él no quiere. bueno, soltá el intento. Vos lo único que podés Sí, hacer es en tu sentir, solamente hacer este movimiento. Vamos a imaginar que esta sos vos, para usar los sí, mismos vínculos. Este es el papá de tus hijos. sí, Imagínate que estos son, vamos a poner el papá este, es que más alto, así no nos estorba la visión. dale. Imagínate que estos son tus hijos. Vos lo único que haces es cerrar tus ojos, ¿m? Y les Sí, decís internamente. O sea, primero los imaginás delante de ustedes. Lo pones a él, te pones a vos. ¿Sí? Al revés. Ay, hoy estoy con la de al revés. bueno, Lo ponemos bien. ¿No? Y te sí. imaginás y les decís, ustedes los hijos, nosotros los padres. Nosotros los padres, Lo voy a ¿Mm? anotar. Nosotros damos, nosotros ustedes damos, toman. ustedes toman. ¿Mm? Y los ves así, de espaldas, o sea, mirando Sí, hacia la vida, ¿no? En el orden que de acá pones de este lado a tu hijo mayor y el otro el menor, y nada más. sí, ok, Porque, ok. ¿sí? Los hijos, los padres, yo sé que esto es duro porque yo soy madre, tengo 4 hijos, sé lo que es, Sí, cómo se vive. Entonces, y lo difícil que es soltar a los hijos, pero nosotros preocupándonos, queriendo hacer intentos para arreglar la cosa, es que entorpecemos todo. sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces ese ejercicio es muy sanador. Es Ok, un ejercicio que lo único que hace es trabajar en vos para que claro. tu alma que forma parte del alma de ellos y de la de tu marido y de todo el sistema, escuche eso y se vaya Y acomodando cada solo. vez que me viene una preocupación con respecto a él, al instante digo, soltá, Mariana, es su vida, soltá, es su vida, que Sí, haga su vida y que nada, que él, que bien, se no, curta, digo yo, ¿viste? Que se ahí, curta. ahí cuando te Que- viene la preocupación le decís, querido hijo, te desligo de todos mis miedos. Ahí está, Que ahora le no Te sé. doy permiso de permiso para todos ir mis hacia la días. vida. Te doy permiso para ir hacia la ¿Mm? vida. Es como, es Libre, como libre, ponerse todos mis más días. desde Te doy desde permiso para nosotros, ir ¿m? hacia la vida. Hacia la vida. De todos mis miedos, Te desligo de todos mis miedos te y doy te doy permiso. para ir hacia la vida. Es una actitud, a ver cómo podríamos decir, como que siempre la llevamos hacia nosotros, ¿no? O Sí, sea, como que parta de nosotros, sí, más que, claro. o sea, también siendo amable también con nosotros, porque si vos, por ejemplo, decís, Marian, soltá, soltá, es como que te estás dando órdenes a vos misma. Sí, como que me enojo conmigo misma, Claro, por de ser, algo que vos no tenés control, no podés hacer. En, claro. Yo a en veces ca- le digo, yo soy madre, o sea, si vos venís, no venís a dormir, o sea, obviamente que me voy a preocupar porque soy mamá, le digo. claro, Pero bueno, entiendo la postura de él que a veces se enoja porque y ahora yo ya porque no le estoy atrás, ya está, ya entendí. de a poquito, de a poquito. Pero es difícil, ¿viste? Sí, sí, Son etapas. es un amor, el amor de madre es, a veces Y mata. viven conmigo, y viven conmigo. Si no vivieran acá, bueno, no Sí, estoy pendiente de los horarios o si llegaron, si claro, no llegaron. sí. Eso. De a poco, Bueno, buenísimo de a esto poco. de... Anda Sí, haciendo esos ejercicios de a poco, no, sí, no le lo voy a pongas hacer. ansiedad, porque si no es como que tampoco, No, también no, no, no. tu alma también la Ya estás pasé la etapa de crisis porque estaba media conflictuada con eso, pero y está bueno que te pregunte porque de paso sí, también sí, sabemos bien este tema que debe estar lleno
Sí, Está lleno de chicos que se pegan tanto a sus parejas. Bueno, sí, chicas, chicos. Y sí. una como mamá, viste, a mí me pasó también, yo también era así. Entonces digo, bueno, este es igual que yo. Y, Yo creo que aprendí, pero no sé, me parece que él salió igual a la madre. y sí, nuestros hijos se nos parecen. Bueno, Gracias. está bien, Marian, Sí, practica tranquila. Sí, Silvina, perdón, ¿era te desligo de mis miedos o te de todos mis desligo, miedos? te desligo de mis miedos y te doy permiso para ir hacia la vida. Gracias. ¿Mm? Hay un PDF que yo les puse cortito, que se llama En busca de la pareja interna, para que podamos comprender este asunto también de la, porque eso también es importante. Voy a buscar unos más bajitos, porque si no, los altos no dejan ver a los otros. Voy a buscar unos poquito más pequeños. Vamos a poner la familia ideal, mujer y hombre, ¿no? Ahí. ¿Qué sucede con el tema de la pareja? Nosotros, la dificultad que se nos presenta con la pareja es porque nosotros no sanamos nuestra pareja interna. O sea, ese famoso masculino femenino. Como nosotros no pudimos tomar a nuestros padres, o sea, tomar qué significa verlos tal como son, dejarles lo que es de ellos con ellos, no ocuparnos de los asuntos de ellos, pedirles permiso para ir hacia la vida, dejar de estar mirando a nuestros padres. Porque vieron, eso es algo que viene muy impuesto desde que la sociedad, ¿eh? Que sos mala hija, que sos mal hijo, no tenemos tantas creencias, por eso después tenemos tantas dificultades. Nosotros lo que tenemos que sanar es nuestra pareja interna, ¿sí? Eso lo hacemos mediante ese ejercicio de tomar a los padres. Al tomar a los padres y dejar de reclamarles, nuestra pareja interna se va acomodando, porque nosotros como hijos le vamos diciendo que justamente asentimos a todo tal como es y no queremos que los padres se reconstruyan y sean perfectos para nosotros, porque eso no va a suceder. ¿Qué sucede? Cuando un hombre y una mujer forman una pareja, vamos a imaginar que todavía no nació la hija, nació solo este hijo, varón, aparece el famoso triángulo. Se forma una triangulación. Y al haber un triángulo, aparece la lucha de poder. Nosotros somos el resultado de un número indefinido de triángulos, o sea, muchos, por eso son el abuelo, la abuela con un hijo, el otro abuelo, la abuela con otro hijo, y así todas las parejas fueron dando un hijo. Y por más que sean dos o tres, pero siempre es un triángulo, solo dejé uno solo para que lo veamos más claro. Y nosotros venimos de esos dos vértices, digamos, del triángulo, la mamá y el papá, y aparecemos nosotros como el otro vértice, para formar el triángulo. ¿Y qué sucede? Nosotros como niños, debido a ese famoso amor ciego, porque es que sucede literalmente así, cuando somos niños, miramos a nuestros padres con un amor, ¿no? Como si fueran dioses, estamos como enamorados de nuestros padres. Nosotros los vemos perfectos a esa edad, cuando somos pequeños. El asunto viene cuando entramos en la adolescencia, ¿no? Que ya ahí no los vemos ningún perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Para que mamá y papá me quieran, yo hago como ellos me dicen. Si ellos me dicen que tengo que hacer así, yo me amoldo y digo sí a todo lo como ellos quieren que yo sea. A veces sucede que los hijos, debido a lo que suceda en la relación esta de pareja, forman alianza y se alían con la mamá o se alían con el papá.
La mayor de las veces se alían con la mamá, pero también sucede que a veces es el papá el que ejerce la alianza con el hijo. Hijo o hija, acá puse un hijo porque, bueno, tengo un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando formamos esa alianza no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, porque somos pequeños. Pero después, cuando vamos creciendo, tomamos conciencia de lo que hicimos, o sea, que me alié con ella y excluí a él, o me alié con él y la excluí a ella, y me resiento justamente con el cual me alié, no con el que excluí. Fíjense cómo funciona. Él hizo alianza con mamá y a su vez se tuvo que excluir a papá, o sea, separarlo, excluirlo. Entonces, cuando pasa el tiempo, él comienza a sentir resentimiento con ella, porque ella fue justamente, ¿no?, la que hizo que esto de la exclusión sucediera, porque se alió con él, entonces se resiente con la mamá. Es raro que en el triángulo funcione, digamos, todo armónicamente. Por lo general ocurren siempre estas alianzas. Y el niño siente, dice, si yo me acerco a mamá, papá se va a poner celoso, ¿sí? Y la niña dice lo mismo, si yo me acerco a papá, mamá se va a poner celosa. Entonces, ahí empieza a entrar en conflicto el niño porque no sabe qué hacer. Y a veces los padres también cometen el error de preguntarle, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Y los niños, bueno, van creciendo así, ¿no? Este triángulo no queda solamente restringido a los padres, sino que lo vamos a llevar a todas las áreas de nuestra vida. A los hermanos, a los amigos, al trabajo, al mundo en general. Hay infinitos triángulos en el que el vértice queda excluido de la alianza de los otros dos. El dolor de esta figura partida se hace consciente cuando nos toca vivir el triángulo en nuestra relación amorosa. Cuando nos enamoramos, la vibración energética es mayor y todo se hace más evidente. No hace falta siquiera que haya una tercera persona, el mundo es la tercera persona. Por eso cuando me enamoro, yo digo, tú y yo contra el mundo, no estamos enamorados, ¿no? El mundo viene a ser la otra punta del triángulo. Es como que el que se excluye es el mundo, es una relación así muy amorosa, acá de enamoramiento, idílica. La forma de alianza también queda grabada en justamente nuestro ordenador mental y nosotros vamos a buscar por el mundo la pareja con quien recrear esa alianza. Si yo de pequeño hice alianza con mamá y la nena hizo alianza con papá, ella cuando vaya a buscar pareja y él vaya a buscar pareja, van a buscar una pareja que justamente tenga las características, o sea, que complete su triángulo, que tenga las características de mamá y ella que tenga las características de papá, porque tiene que recrear esa alianza. Y como todo sucede a nivel energético e inconsciente, va a aparecer la pareja que justamente se acople perfectamente a esa energía. Tanto si me alié con mamá en contra del autoritarismo de papá, como si papá y yo estábamos aliados juzgando a mamá, vamos a encontrar a alguien para seguir el juego. Sí, es un juego en el cual jugamos, por eso es tan importante esto de los juegos, que comprendamos que las relaciones son juegos. Jugamos después a ser como mamá o a ser como papá. Por eso es tan importante comprender lo real de lo irreal y comprender lo inconsciente de lo consciente y separar lo que es la persona, la máscara, del alma. Porque si yo no voy trabajando
en mi interior esto, es que cuando accedo al campo, yo me dejo llevar tanto por las emociones que no puedo estar en el centro vacío. Estoy hablando del lado del constelador, ¿eh? O sea, yo tengo que poder gestionar mis emociones. ¿Mm? Porque nosotros lo que estamos viendo son movimientos del alma. Estamos viendo una telenovela de Netflix, en donde, ¡ay, qué terrible lo que le pasa a Pepa! Y nos vamos a... Porque si vamos a definir las relaciones de nuestras vidas, todas son terribles. ¿Qué quieren que les diga? No existe la paz. La familia perfecta, esa la familia Ingalls, es de la serie de la familia Ingalls. Yo también, cuando era chiquita, creía esas cosas. Es que después te das cuenta que no existe. ¿Mm? Pero eso es porque nosotros no queremos abandonar el estado niño, por eso andamos buscando desde ahí. Y creemos que vamos a construir la familia perfecta y todos somos los telerín, que vamos a la cama con la almohadita y nunca pasa nada. No sucede eso. Eso va a empezar a cambiar y a suceder. Yo voy a ver mi familia como la familia telerín cuando internamente mi percepción cambie. Por eso el que se transforma acá es uno. Y ahí es donde tengo que llevar al cliente, a que se dé cuenta que es lo que está sanando su familia interna, no la externa. La externa, bueno, y por consecuencia se mejora bien, que puede suceder, porque a veces si sana mi familia interna va a sanar la externa, pero no querer sanar mirando ahí a ver si los muñequitos ahora mejoran.